Ok, ahora sí, si te parece Álvaro, haces una breve presentación de Javier, así arrancamos con la charla. Perfecto, Javier, gracias antes que nada por este tiempito. Sabemos que estás muy ajustado de tiempo y bueno, para nosotros va a ser muy valioso este tiempito. Bueno, avanzo un poquito con una breve referencia de Javier. Obviamente esto queda corto, pero bueno, lo introducimos de alguna manera. Bueno, Javier Mendiondo es de Villa Ocampo, Santa Fe. Es arquitecto con 3 décadas de experiencia profesional y académica. Docente e investigador en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Santa Fe. En 2001, junto a otros colegas santafesinos, fundó Grupo Arquitectura, colectivo de debate y difusión de la cultura arquitectónica argentina. Desarrolla su actividad profesional en obras de carácter público, institucional y educativo, ganador de premios a nivel local y nacional, entre ellos el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, la ampliación de la Universidad Católica de Santa Fe, el Master Plan del Colegio Inmaculada, el Centro Cívico del Norte de Santa Fe y el Pabellón Argentino de la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Ha dictado conferencias en distintas instituciones académicas de Argentina e Italia, con quienes ha editado diversas publicaciones sobre el tema del paisaje y la arquitectura latinoamericana. Luego de 3 décadas de práctica profesional, su renovado interés por la arquitectura lo encuentra desarrollando experiencias colaborativas con colegas y colectivos de varios países, tanto en el desarrollo de obras y proyectos como en otras actividades asociadas al ámbito académico y de la cultura. Entre 2019 y 2023 se desempeñó como secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santa Fe. Desde 2019 es profesor titular ordinario del taller horizontal en la FADU UNL. Hoy se tomó un recreo para compartir algunas de sus reflexiones con nosotros, que sin duda van a servir para el trabajo que venimos desarrollando. Así que bueno, sin más, te damos la bienvenida a Javier y muchísimas gracias por esta generosidad. Bueno, gracias, queridos colegas, por la invitación, como les decía, gracias por la presentación. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes. Creo que somos, todos los que estamos en el mundo académico, somos un solo equipo, estamos todos jugando el mismo partido, estamos cada uno desde su lugar, desde su cátedra, desde su trinchera, podríamos decir. Está protagonizando esto que muchas veces nos genera desafíos, preguntas, que a veces a mí me gusta decir que somos expertos en algo que no conocemos bien, porque ya tenemos, bueno, Mario, creo que vos sos de mi misma generación, si no me equivoco, el resto son todos un poco más jóvenes, creo, no sé, pero llevamos mucho tiempo trabajando en estas cuestiones. Y a mí me pasa, al menos, que cada vez que arranca un nuevo cuatrimestre, que arranca un nuevo año, que hacemos un nuevo concurso, que nos metemos frente a un nuevo desafío, en este caso que tengo que dar una nueva charla, parece como que arrancamos de nuevo, nos hacemos las mismas preguntas, y creo que allí hay una gran fortaleza y una marca de origen en lo que estamos haciendo, así que nuevamente gracias por la invitación. Si les parece, voy a compartir pantalla, cosa de no perder tanto tiempo, porque de alguna manera la hipótesis con la cual estoy, bueno, he mandado digamos, el manifiesto con el que quiero dar mi presentación, refiere a esto, ¿no? Que somos expertos en algo que en definitiva no conocemos bien, o como dice el filósofo griego Heráclito, retomado por Juan José Saer en El río sin orillas, nunca entramos 2 veces en el mismo río, ¿no? Ese río que fluye, que es dinámico, que cada vez que volvemos, no solamente ese río ya cambió, sino que nosotros mismos hemos cambiado. Y es lo que nos pasa, como decía recién, cuando volvemos a revisitar y volvemos a investigar temas en los cuales tenemos mucho trabajo.
pasa arriba parecía como Se cortó un poquito, ¿puede ser, lo de Javier? Sí. Ahí le aviso. Ahí está avisado, ya está al tanto. Ahí están, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, Javier. Perdón, ¿Veis? bueno, Perfecto. algo pasó, esperemos que no... ¿Ustedes me escuchaban mientras yo empecé a hablar? Cuando empezaste Sí. con la primer diapo, sí, después se cortó. Bien, a ver, vamos de nuevo y en todo caso les voy a pedir que me digan si me escuchan bien o no, Dale. porque evidentemente hay algún problemita de pantalla, de transmisión. ¿Ahí se ve la pantalla? Ahí se ve la pantalla. De última, Bueno, cerrá dale. tu cámara porque por ahí quita velocidad eso. Puede ser. Vamos de nuevo en eso, a ver cómo era. Un segundito, por favor. Ahí está. Apago la pantalla, comparto y voy de nuevo. Ahí vamos. Bien. Les decía entonces, ahora vamos, que cuando volvemos, no sé si se alcanzó a escuchar, esta es una idea que plantea un filósofo griego, Heráclito, retomado por Juan José Saer, escritor santafesino de su libro El río sin orillas, que plantea que, claro, cuando volvemos a estos lugares que tanto tiempo nos han llevado, que tanto trabajo nos han dado, que tanta investigación le hemos dedicado, que estos lugares, estos ríos, son la arquitectura, el paisaje, la pedagogía, la educación, ¿por qué no? Entender de que hay una dinámica, hay una fluidez de cada una de estas variables, pero además nosotros mismos hemos cambiado cuando volvemos a estos lugares. Voy a seguir ayudándome un poquito con Juan José Saer, a riesgo de abusar un poco de su figura literaria, que plantea en El Entenado algo que para mí es muy importante y es muy real, ¿no? Cómo nos dedicamos en nuestra profesión, en la arquitectura, pero también en la docencia, a esas cosas que conocemos a medias. Dice Juan José Saer, lo desconocido es una abstracción, lo conocido es un desierto, pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular el deseo y la alucinación, dice Saer. Yo en la facultad y cuando doy la charla digo el deseo y la imaginación, ¿no? Estas cosas que nos generan preguntas, ¿no? Esa imagen de fondo que tenemos allí parece un cuadro, una obra de arte abstracto. Sin embargo, es la laguna Setúbal, que está acá a 400, 500 metros de mi casa. Cuando tuvo su última bajante, nos develó una serie de formas, una serie de configuraciones de su lecho que desconocíamos o que conocíamos a media. Y allí hay toda una investigación para hacer. El turco Saer también plantea en su primer cuento, de su primer libro, En la zona, un concepto que a mí me cierra mucho, como arquitecto de Villa Ocampo. Me gustó que me hayan presentado como arquitecto de Villa Ocampo, o arquitecto de Santa Fe, o un arquitecto de la cuenca del río Paraná. Dice Saer que yo escribiría la historia de una ciudad, no de un país ni de una provincia, de una región a lo sumo, ¿no? En mi caso, lo que voy a tratar de compartir es escribir o contarles una historia no de un país, ni de Sudamérica,
ni de una historia que sea universal, sino la historia de nuestro río Paraná, de nuestra cuenca, que tanto conocemos y que cuando la entendemos, adquiere una dimensión universal, ¿no? Dice Juan L. Ortiz, poeta de Paraná, de la costa de enfrente, que el paisaje es una relación. Esto me parece muy importante, ¿no? El paisaje no es un árbol o un atardecer bello que observamos extasiados tomando unos mates, ¿sí? O no sé, un sector de islas o un sector de la costa que alguien que dibuje bien pueda hacer un croquis muy elegante, muy lindo, muy bello. Dice Juan José Saer que el paisaje es relación. Si bien el paisaje está en el centro, sí, pero no solo para ser descrito, sino para abrir a partir de él distintas relaciones con la realidad, ¿no? Y allí hay una riqueza muy importante, como en estos gráficos, estos registros de Florian Pauke, yo le digo el Darwin jesuita del siglo XVIII, que fue remontando el Paraná, acumulando datos, describiendo situaciones, describiendo relaciones, de eso que iba conociendo a medias y que en definitiva fue registrando con esta sutileza y con esta sensibilidad tan particular como este jesuita Florian Pauke, que no describe solo el árbol, la costa, el río, la costa de enfrente, sino que describe la relación, en términos de Juan L. Ortiz, que hay en esa dinámica del uso que hacen estos niños aborígenes en esta situación tan particular de habitar nuestra costa de manera ancestral, ¿no? Antigua. O obras de arte buscar estas referencias, ¿no? de nuestra región, de nuestro litoral, como las de Ricardo Supicic, un artista plástico santafesino, que fíjense que con tan pocos trazos y con tan pocos recursos demuestra las emociones del habitar de la costa, ¿no? Los ranchos, siempre la figura humana, la soledad, un poco ese estado emocional en el cual se habita nuestras costas. O Matías Molina, otro gran pintor santafesino, ¿sí? Que han tomado eso cotidiano, eso que vemos todos los días como un objeto de esa investigación artística, ¿no? Eso que conocemos a medias. Fernando Birri, desde el cine documental de la década del 60, con Los Inundados y Tire 10. Fernando Birri trajo el neorrealismo italiano porque estudió en Roma y luego se transformó en una escuela que se llama el Nuevo Cine Latinoamericano. Fernando Birri, algunos de ustedes sabrán, fue, podríamos decir, el mentor de documentalistas argentinos muy importantes como Pino Solana, entre otros. Desde la literatura, Ricardo Piglia plantea que hay una trilogía literaria del litoral necesaria para comprender los códigos y los usos, significados, símbolos y sentidos que tiene esta forma de habitar la costa del Paraná. Río de las Congojas, libro potentísimo y bellísimo de Libertad de Mitrópolos, bastante desconocido hasta hace unos 8 o 10 años, y ahora se ha transformado en un clásico para entender aquella Santa Fe o aquella costa santafesina en el entre el siglo XVI y XVII, como está en ese relato. Sama, el libro de Antonio Di Benedetto, que como algunos dicen, es el libro de la espera, es la historia de la espera. O El Entenado de Juan José Saer, un libro mucho más conocido, ¿no? De la novela de Antonio Di Benedetto surge una de las, creo, piezas cinematográficas más bellas que ha dado nuestro país, que es la adaptación de Lucrecia Martel, que recomiendo, que está filmada ahí muy cerquita de donde están ustedes. Si bien la historia de Sama está ubicada en Asunción de Paraguay, estos son los esteros, humedales de Formosa, porque fue filmada en Formosa. La historia de Juan José Saer, que describió, inclusive en sus 30 años de vivir en París, esa Santa Fe que él había conocido, que había vivido, que tanto lo desafiaba, tanto en términos de la ciudad, como en términos del paisaje de la costa. Marcos López, ¿sí? Otro artista
de la fotografía, en este caso también de Santa Fe. Y acá hay un tema muy interesante para analizar, ¿no? En esta fotografía tan clásico del arte contemporáneo argentino. ¿Quién abraza a quién? ¿No? ¿Es ese bosque de aromitos el que está dándole el contexto como una especie de abrazo a este asado del grupo de amigos? ¿O es este conjunto humano el que se relaciona con ese paisaje en el cual están dadas las condiciones para que se produzca este fenómeno, este encuentro, este asado de los amigos? Y aquí seguimos muy, muy cerquita de Resistencia y de Corrientes. Este es Cacho Bernal, percusionista misionero, y Ramón Ayala, muerto hace relativamente poco, uno de los grandes artistas musicales de la Argentina, diría yo. Voy a compartir un pequeño video. El gualambao para mí es el paisaje de Misiones, porque la rítmica es como un sostenedor abajo, como una atmósfera que sostiene, y la melodía va arriba, como volando, independiente de lo que está sucediendo abajo de la rítmica. La Pacho, solito en el monte, donde el día esconde, que tenga sonoridad y misterio, que la voz tenga parte de ese monte que está pidiendo que el hombre misionero encuentre su propia voz a través del propio monte. Fíjese lo que decía Cacho Bernal, ¿no? El gualambao, este género musical de Misiones, creado por Ramón Ayala, es como el paisaje misionero. Y ahí está el horizonte, la rítmica, y después el monte con sus formas, la melodía. Qué interesante en términos pedagógicos. Yo lo uso mucho en la facultad esto, porque yo digo, si nosotros fuéramos capaces desde la arquitectura, de aprender de ese paisaje que habitamos cotidianamente, al que no le damos mucha importancia muchas veces, como la fuente de inspiración, como la fuente de creatividad, como la fuente de inspiración, de imaginación, como plantea Saer en Lo Vislumbrado, yo creo que sería mucho más fácil en términos pedagógicos. Simplemente tenemos que trabajar un poquitito en focalizar y agudizar la mirada. Y ahí hay un detalle muy importante para ver. Bueno, todas estas referencias, ¿por qué? Porque, como dice Graciela Silvestri, la arquitectura se alimenta de todo, es omnívora. ¿Sí? ¿Cuáles son esos nutrientes que explican el hecho creativo? Yo siempre digo, estamos en la época de la inteligencia artificial, tenemos 150 estudiantes, les damos el mismo programa, el mismo terreno, el mismo contexto, el mismo clima, los mismos materiales, y salen 150 proyectos diferentes. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el proceso intuitivo de cada uno de los protagonistas del hecho proyectual en la arquitectura está cargado de referencias y está alimentado de manera diferente por las propias experiencias de vida. ¿Sí? Todos sabemos que en el método científico hay dos maneras de conocer, una a través de la racionalidad, leyendo libros, y otra a través de la empiria, saliendo a vivir la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Observando, escuchando, a través de todos los sentidos. Y me parece que allí hay una fuente de inspiración muy interesante, como lo que han desarrollado estos colegas ya en el mundo de la arquitectura. Los matéricos periféricos, la imagen de arriba a la izquierda, que están haciendo estas intervenciones en las costas populares del área metropolitana de Rosario, o el Perdón, Javier, se quedó clavado en la imagen de la canoa en el agua. A ver, El gualambao. ahí. Ahora sí, ahora cambió. Ahí está. Gracias por avisar. Solano Benítez, ¿no? Con sus 4 vigas, cómo construir la eternidad. Qué difícil. Sin embargo, qué interesante, qué referencia tan potente que tenemos nosotros en nuestra región, ¿no? Como la escuela paraguaya, la escuela de Asunción. O estas investigaciones, como el croquis de abajo de Gerardo Caballero, que con pequeñas incisiones ha
demostrado que la arquitectura puede acompañar, tanto en la Plaza Santa Cruz como en el Paseo del Caminante, acompañar y completar los datos geográficos de la Barranca Rosarina. También estas investigaciones de Amancio Williams, gran figura, estandarte de la arquitectura moderna argentina, sin embargo, si uno ordena sus proyectos, no es tan difícil pensar de que Amancio Williams en realidad hizo un solo proyecto, ¿no? El proyecto de la llanura, del horizonte, que a veces era río, a veces era pampa, y allí había como una continuidad por episodios de esa investigación que tenía Amancio Williams. Y como la arquitectura se alimenta de todo, según Silvestri, voy a contar un poquitito lo que me fue alimentando a mí, las experiencias personales, esa referencia a ese colectivo que armamos allá en el inicio de los 2000, en el inicio del siglo, donde no teníamos muy en claro qué queríamos decir, pero sí teníamos en claro que en las coordenadas de la arquitectura regional, Santa Fe estaba con un hueco, estaba con un vacío en aquel momento. Y dijimos, che, vamos a ocuparlo, nos juntamos 15, 20 amigos, arquitectos, muchos éramos muy jóvenes, otros un poquito menos, y empezamos a dialogar con el mundo, con la región, ¿sí? Describiendo nuestra arquitectura regional, argentina, en estas experiencias. Vinieron por primera vez, esto por fuera de los colegios profesionales, por fuera de las facultades de arquitectura, de todo tipo de sponsoreo institucional, poniendo plata de nuestro bolsillo, en gran parte de todas estas oportunidades. Armamos muestras, vinieron por primera vez los Solano, Javier Corbalán, el negro Villafañe, Rafa Iglesias, los cordobeses, Pablo Beitía, etc. Digo, para mí creo que fue muy importante, ¿no? Porque yo en aquel momento era un joven arquitecto, tenía 1 o 2 horitas, la del colegio arquitecto, que recién habíamos ganado el concurso, pero no la habíamos construido todavía, pero después no tenía mucha obra, momento difícil, 2001, 2004 del país, y en la facultad era un ayudante adscripto de la mínima categoría, pero sin embargo, yo creo que y muchas veces me pongo a pensar por qué uno hace estas cosas, por qué hicimos estas cosas. Y yo creo que era esto de saber, ¿no? Lo vislumbrado, conocer a medias algunas cosas, preocuparse por tirar para adelante algo que conocemos un poco, pero que tenemos algunas pistas de que por allí pasan nuestro futuro, nuestros desafíos, etc. Y después empiezan a ver, que voy a contar y compartir con ustedes, una serie de intervenciones que explican un poco todo lo que voy a mostrar después. ¿Por qué? Porque no lo digo con falsa modestia, pero sí quiero decirlo porque creo que es parte del perfil que yo tengo. Uno, al tener tantos frentes laborales, profesionales, hay una gran dificultad muchas veces, que es la de tener coherencia en cada uno de esos ámbitos, ¿no? O sea, poder hacer en lo profesional lo mismo que se enarbola en términos académicos, a pesar de que la rusticidad del mercado y de la calle muchas veces no ayuda, y lo mismo, en mi caso, que tuve la oportunidad de tener una responsabilidad muy fuerte a cargo de la parte de planeamiento de la ciudad de Santa Fe durante 4 años, también tratar de tener esa coherencia de principios, ¿no? Y además de lo profesional, de lo académico y de lo público, yo digo esa cuarta dimensión que es lo colectivo, ¿no? Que es juntarnos como esos camalotes y esos grupés que vamos a ver más adelante, empujar entre todos y tratar de proponer a una sociedad que seguramente tiene una serie de limitaciones culturales, contextuales, sociales, etc., oportunidades para repensar nuestra disciplina, nuestro paisaje, y poder aportar en cada uno de esos escalones una reflexión sobre lo que hacemos y sobre el lugar que nos toca habitar. Esta fue una curaduría, yo digo el anticipo de lo que después fue Venecia, que con Fede Cairoli hicimos ahí como esta especie de poner pata para arriba un lugar institucional muy importante. Lo hicimos que es un museo de bellas artes, que sabemos que es señorial, que es canónico,
y que nosotros planteamos ponerlo pata para arriba y lo hicimos de manera colaborativa con unos colectivos que hay acá de gente joven, bueno, en ese momento eran mucho más jóvenes, Contacto de Santa Fe y Off the Record de Buenos Aires. Y nuevamente, ¿no? Volver a preguntarnos por ese lugar al que siempre volvemos. Este es para los que ustedes quizás lo identifican, es el puente del Arroyo de los Amores en la Ruta 11, al lado de mi pueblo, que este es el río donde yo venía a pescar con mi viejo, ¿no? Perdón, Pero cada vez Miguel, se volvió a quedar trabada la... A ver, ahí. Va como, tu charla va como un poco más adelante que las imágenes. No sé Bueno, dale. Ahí, ¿qué ven? Ahí vemos un texto que dice: hay tantos ríos para nada como discursos. Ahí vemos el puente. Ahí estamos viendo el museo. Ahora el puente. Ahí el puente. Bueno, entonces, este es el puente al que yo vuelvo. Este es el río al que yo vuelvo y siempre es distinto, ¿no? Y yo soy distinto. Entonces, esa alegoría es un poco sobre la arquitectura y sobre cómo plantearnos estos problemas que están súper trillados, porque ustedes están haciendo un trabajo práctico, si no me equivoco, Museo del Río o algo así, o Museo del Agua, ¿puede ser? Museo del Agua. Bueno, uno pone en Pinterest y hay 484 museos del agua, del río, en China, en Taiwán, en no sé dónde. Sin embargo, es un hecho único el que van a hacer ustedes y me parece que es importante ir hasta lo profundo. Dice el turco Saer, cada uno intenta entrar infructuosamente como en un sueño en su propio río. ¿Sí? Acá está un poco el agua corre como la arquitectura y mientras tanto nosotros vamos cambiando como el río va cambiando. Entonces me pregunto, ¿de dónde podemos alimentarnos cuando trabajamos en un contexto natural? Acá hay todo un tema que es muy importante decirlo de entrada, que uno encuentre una lección de esta arquitectura palafítica de una garza, y yo soy profesor de ciclo básico, o sea, primero y segundo año, por lo tanto me he acostumbrado con el tiempo a decir las cosas con total objetividad, sin tantas elipsis, sin tantas vueltas, decirlo así como entre comillas, subrayado y en negrita. No significa que tengamos que hacer un proyecto con forma de flamenco, con forma de garza, como en este caso. Sin embargo, vamos a recorrer una serie de lecciones que después voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hacemos en la facultad, de cómo aprender de la naturaleza. Repito, no es la única fuente de la cual nos alimentamos, pero es una que solemos pasar de largo, que solemos menospreciar, ¿sí? Que solemos no darle la dimensión adecuada para poder encontrar esa dimensión intuitiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? La garza, esta es una garza de la ciudad. Javier, estamos viendo todavía el texto. Ahí estamos entrando recién a una cabaña isleña. No, ¿y ahí qué ven? Ahí vemos una vivienda palafítica. Bueno, qué problema, che, estamos complicados. A ver, ahí. Ahí estamos con la frase de Saer. Uy, qué difícil. Ahí en el medio se vio una garza, ¿eh? En el medio. A ver. Sí, como que la salta muy rápido. Ahí que ven. La frase de Saer. Bueno, se supone que están viendo una garza en la laguna Setúbal. Ahí se veía y se pasa, pero pasa derecho, no sé por qué se... Ahí está la garza. Ahí está, ¿no? Esta es nuestra laguna Setúbal en bajante, una fina película de agua, y ese diseño biológico antiguo, ¿sí? Esta ingeniería biológica que ha ajustado durante muchos años, miles de años, esa manera de pisar el territorio. Voy a cambiar ahora, no sé si ven, ahora Casa Libélula. Ahora sí. Perfecto, Bien, perfecto. Tratemos yo voy a ir contando cuando voy pasando la imagen. Ejemplos, tenemos muchísimos, ¿no? Cómo habitar, esta es una obra bellísima de Bárbara Berson y de Horacio Sardín, muy premiada últimamente, que parece que ocupa el espacio justito entre esos matorrales, entre esos árboles, habitando ese lugar del Tigre donde sabemos que hay una fluctuación del río tan importante. Ahora cambié
y estoy mostrando una regla con huevo de caracol. ¿Lo están viendo? No. A ver, ahí. Ahí casi, se pasó. Uy, qué difícil esto. Pará. A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí la regla. Bueno, creo que le encontré la vuelta, tengo que tocar en vez de arrastrar. El huevo de caracol, como dicen los isleños, dicen acá, y yo supongo que allá dicen lo mismo, porque somos de la misma cultura, donde pone el huevo el caracol no llega a la crecida, ¿sí? Este postulado popular que remite a una especie de saber antiguo, natural y ancestral que, como toda la cultura de los habitantes costeros, sabe cómo interactuar en estas regiones con bajantes y crecientes permanentes, ¿no? Yo lo que digo es, y eso sucede, esta fue la última crecida de la ciudad de Santa Fe, enero del 2016, el agua llegó a 6,66, o sea, un poquito debajo del número 7, el caracol lo sabía y los isleños no sabían. ¿Nosotros qué hacemos como arquitectos a la hora de investigar ese punto exacto donde localizamos nuestros proyectos? ¿Le preguntamos a la gente del lugar o vamos a inteligencia artificial, ChatGPT, y le preguntamos a qué nivel debo fundar? Entonces, yo creo que es desarrollar esa sensibilidad de ese saber. Hoy ya no es nada raro esto que estoy diciendo, porque hoy se habla de los saberes ancestrales, se está usando, los ingenieros los están usando, los economistas los están usando, hay un montón de disciplinas que están trabajando con el tema de los saberes ancestrales y me parece que allí hay un tema muy interesante. Y la referencia de este modo de trabajar en los humedales, que es interactuar, ya no es palafítico esto, sino que sube y baja con el río, como este proyecto hermosísimo de Pablo Beitía, muy antiguo, no construido, años 2005, 2010 aproximadamente, donde fíjense que no es solamente una vivienda palafítica, un centro cultural en el río Luján, sino que a su vez, como se ven las tres maquetas de abajo... Perdón, no se lo ve, Javier, otra vez quedó trabado en una pantalla verde ahora, una cosa exótica. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, busquemos de la vuelta. No es solamente un edificio que se inunda, sino que es un edificio que tiene una vida propia conforme a la altura del momento del río. Y eso es muy difícil en términos arquitectónicos. No es proyectar algo que está inundado, sino que es proyectar distintos modos de usar en función de la altura del río. Ejemplos fantásticos. Ahí lo cambié para ver unos irupés. ¿Lo están viendo? Ahora sí. Bien. Bueno, creo que tengo que tocar la pantalla y no arrastrar. Otra estrategia, flotar, ¿no? Los irupés aportan su enseñanza, hojas inmensas flotando juntas y prosperando en un sistema que resiste, que además no le importa a este colectivo de irupés la altura del río, porque usa ese dato para prosperar en la propia reproducción de su biología, de su vida, ¿no? Acá traigo también algo, esta foto a mí me encanta porque yo lo asemejo mucho a lo que es la universidad pública, ¿no? O sea, somos estas hojas de irupés que colectivamente somos más fuertes que si estuviéramos de manera individual, y como todos sabemos, cualquiera de estas hojas del irupé sola viviría unos minutos porque no podría prosperar. El historiador, pensador, crítico, filósofo Harari, Yuval Noah Harari, no sé si lo ubican, israelí, dice que en ese libro que se llama Homo Deus, que lo que representa a la especie humana es esa dimensión de cooperación flexible, ¿sí? Eso es lo que ha hecho que el Homo sapiens sea tan exitoso durante su evolución. Dice Harari que la cooperación es clave, pero lo que nos distingue a nosotros es que en esa dimensión cooperativa que tenemos, todo el tiempo estamos queriendo innovar en términos organizacionales, en términos espaciales, en términos tecnológicos, en términos jurídicos, en términos económicos, en cada una de las dimensiones de la cultura, ¿sí? Porque, dice Harari, si no, las abejas o las hormigas estarían dominando el mundo, porque hacen lo mismo y de manera muy exitosa hace cientos de miles de años. Sin embargo,
el Homo sapiens es el que ha prosperado para poder dominar y desarrollarse en nuestro planeta. Y es lo que nos caracteriza. Y atención, porque estamos en un momento donde estamos poniendo en duda estos principios, podríamos decir, iniciales de nuestra propia especie humana, donde el individualismo que hoy es parte de estos impulsos que tiene nuestra cultura, yo creo que nos puede llevar a perder la propia esencia de nuestra especie. Ahí cambié, no sé si lo están viendo. Sí, perfecto. Bien, y los ejemplos de flotar como el irupeo, como los camalotes, ¿no? Hay una arquitectura, hoy por suerte, hoy está de moda una arquitectura que hace 30 años hubiera sido vista como algo retro, como algo vintage, como algo con olor a viejo, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo como referencia una publicación líder en Latinoamérica, como es la revista Plot, hace 2 o 3 números, no sé si lo vieron, sacó una edición especial que se llama, que yo la recomiendo, vayan ahí, nosotros la usamos mucho en el taller, porque hay un artículo de Graciela Silvestri, muy bueno, en la tapa está esa víbora que pone Graciela Silvestri en su libro Tierras Desubicadas, y hay un artículo de un biólogo muy interesante, y después hay una serie de proyectos latinoamericanos que trabajan esta esencia de lo popular, de lo cotidiano, de esa arquitectura que no grita, que completa su entorno, su contexto, pero que por otro lado sabe interpretar perfectamente los problemas, ¿no? En este caso, cómo trabajar en estos bordes, estos ecuatorianos, Natura Futura y Juan Carlos Bamba, están generando toda una ingeniería de arquitectura flotante que está haciendo referencia a nivel, yo diría, mundial. Y hay muchos ejemplos en ese número de la revista Plot. En definitiva, esto sería la foto de Santa Fe, pero podría ser la foto de Corrientes, de Resistencia, allí el Río Negro, alguna de las lagunas de Resistencia, el río Paraná. Es lo mismo, pero distinto. Dice Graciela Silvestri, estamos en ciudades fundadas en el agua, y es importante poder entenderlo. Otro elemento importante, como para agregarle un poco de complejidad teórica a nuestra aproximación, es el tema, es lo que plantea Gilles Clément, que es un paisajista francés que ha desarrollado este concepto del manifiesto del tercer paisaje, ¿no? Que son esos espacios que nosotros dejamos de costado, esos espacios que no sabemos ponerle el nombre, esos espacios que pasamos de largo, y que allí hay una gran oportunidad de belleza y de creatividad. Dice Gilles Clément, si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria, podemos descubrir de repente una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Entre estos fragmentos de paisaje no existe ninguna similitud de forma, solo tienen una cosa en común. Todos ellos constituyen un territorio de refugio para la diversidad. Piense cada uno en su mente esa costa de un arroyo sin nombre de su pueblo, de su barrio, que no tiene nombre, que no sabemos para qué sirve, que no tiene un destino, que no tiene un proyecto, y que son como unos refugios muy importantes de diversidad. Son ecotonos de transición entre el agua, la tierra, etc. Pero hay una gran dificultad de poder proyectar en estos lugares por la propia dinámica y complejidad del problema. Dice Gilles Clément, el tercer paisaje remite a un tercer estado, no a un tercer mundo. Es un espacio que no expresa ni el poder ni la sumisión al poder. Es muy interesante y quería compartir un poquito con ustedes. A partir de esto, y ahora voy a ir pasando así como rápido, un montón de experiencias, workshops. Digo, soy especialista o somos especialistas en algo que no conocemos bien, pero que le estamos buscando la vuelta hace mucho tiempo, que lo estamos revolviendo al problema, no hay ninguna duda, ¿no? Distintos encuentros con diferentes invitados, siempre con esta misma visión, en lugares distintos, en nuestra zona ya vamos a ver los distintos lugares, ¿sí? Y después la cuestión actitudinal, ¿no? La educación experiencial, dicen los pedagogos, no es lo mismo leer un libro sobre un humedal
que agarrar con las manos un pedazo de barro, ver su consistencia, lo que pesa, el olor. Hay una gran pedagogía en la propia experiencia. ¿Están viendo esto que dice la Vuelta del Paraguayo 2015? Sí, Unas palas y una escalera. unas palas y una escalera. Perfecto, muy bien. Y esta es nuestra investigación. Esto es nuestra especialidad en algo que no conocemos bien, pero que le estamos buscando mucho la vuelta desde que se creó nuestro taller horizontal. Nuestro taller horizontal acá en la FADU-UNL es un taller joven, tiene 5 años nada más. 5 años, sí. Este es el 5º año porque arrancó en el 2020. Y todos estos son los lugares que estamos investigando, ¿no? Distintos lugares, rincones, terceros paisajes en términos de Gilles Clement, lugares que a veces no sabemos cómo se llaman, pero que son refugios de biodiversidad y de diversidad cultural también, y que estamos tratando de entender cómo proyectarlos. ¿Por qué? Porque hay un gran desafío en estos lugares. Si uno los abandona, está dando lugar a la depredación capitalista que se va apoderando de los recursos naturales, porque estos lugares son complejos, son inundables, pero son sumamente bellos en términos de disfrute de la naturaleza. Entonces, estos son los ríos a los que nunca entramos por segunda vez porque volvemos al mismo problema, pero con variables absolutamente distintas. Cada uno de estos años, ahí está un poco la secuencia, nosotros estamos trabajando, de hecho, inclusive lo que estamos haciendo en este momento, el 2025 en Rincón, acá muy cerquita. Y estos son un poco los apuntes programáticos, conceptuales, desde los cuales trabajamos. Nosotros, este fue, por ejemplo, el trabajo de un año, el año 2023, si no me equivoco, 2022, y el disparador era barro, ¿no? Nosotros tratamos de encontrar una plataforma conceptual sobre la cual basarnos siempre en términos académicos, y decimos, ¿por qué barro, no? Y dice, hay una primera mirada que barro es la esencia de la propia actividad del taller de cerámica de La Guardia, porque el proyecto era la ampliación de ese taller de cerámica, ¿no? Es un vínculo con las culturas regionales, con esa materialidad tan particular de la cerámica. Piensen ustedes cuál es el barro de ustedes, ¿no? Todos tenemos un barro en nuestra región, en nuestra zona. Luego hay una segunda dimensión, una dimensión geográfica del concepto barro que refiere a una dimensión universal, que puede estar en cualquier lugar donde uno habite un territorio en ese par dialéctico entre tierra y agua, que es tan propio de nuestra región litoral. Barro, desde este punto de vista, es la hibridez entre el cielo y el río, entre la ciudad y el río. Barro son las inundaciones, el albardón costero, etc. Y finalmente, barro es el trabajo con las manos, es la manipulación de algo que quiere ser, es el pensamiento sobre lo que se está transformando mientras ello sucede. Barro es amasar y amasar hasta encontrar ese punto preciso donde las cosas son. Desde este enfoque, barro es proyecto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Quiero compartir, no sé si apareció un video que voy a reproducir ahora, que es una experiencia de estas que hacemos nosotros en nuestro taller, de ir a los lugares y trabajar con las propias manos. Lo voy a reproducir, ustedes me dicen si se ve. Sí. Este es un campamento, una de las formas pedagógicas, estrategias pedagógicas que saben, son los campamentos. Hacemos campamentos. Este año vamos a hacer un campamento.
Recordemos de que es un taller del ciclo inicial, del segundo año, por lo tanto, todo lo que nosotros podamos disparar de ese amor y pasión por la arquitectura, esa educación emocional, disparar la inteligencia emocional, es un insumo muy importante en una instancia donde muchos de nuestros estudiantes están ahí en ese devenir vocacional, preguntándose todavía dónde están, ¿no? Y a partir de ahí, lo paso súper rápido, un montón de laburo de lo que hacemos, insisto, que se evalúe esto como trabajo de primero y de segundo año, o sea que ustedes son de otra instancia, ustedes están terminando la facultad, ya están mucho más avanzados en términos de representación, en términos de elaboración, etcétera, pero yo creo que eso, digamos, mostrar estos trabajos completa un poco la línea de lo que estamos haciendo. Luego voy a pasar rápidamente a otra instancia académica que se llamó Cota Cero, que es identificar puntos de contacto entre tierra y agua, ¿sí?, como lugares de oportunidad. En términos de Gilles Clermont, esos terceros paisajes, eso es Cota Cero. Y esto se hizo... ¿ahí ¿están viendo un video? Sí. Bien. Hicimos un workshop. Esto, a ver, ¿Cómo anda, capitán? ¿Cómo anda, capitán? ¿Todo bien? Por ahora esto fue una deriva, una navegación que hicimos en el 23, si no me equivoco, en otro lugar, en otro de esos lugares. Y eso lo fuimos transformando en una investigación sobre distintos puntos del canal de acceso del Riacho de Santa Fe, con unos estudiantes italianos, con presencia de profes franceses, queridos amigos locales, y eso terminó en la construcción de un pequeño dispositivo mediante un trabajo de extensión. Nosotros tratamos de ser fuertes en términos de contacto con la sociedad. Ahí estoy pasando un video, no sé si lo están viendo. Sí, se ve. Bien, bueno. Acá se va a ver un poquito la experiencia, otra de las experiencias. Conseguimos unos fondos, compramos unas maderas. Además de tocar barro, aprendimos la pereza que tiene la madera, la pereza. Ahí descubrimos sí, que muchos de nuestros estudiantes venían de construcción máquinas construimos, hicimos una especie de curso interno para hacer un pequeño sondeo Esto a nosotros nos sirve también para hacer mucho lo mismo humanos. La educación es muy importante. Además tenemos un grupo de profesores que son la clave. No solamente hay conocimiento,
¿Ahí se escucha un poco mejor? Ahora sí, perfecto. Bueno. Entonces, lo que decía, que tenemos un gran equipo docente, que además de la gran calidad de pedagógica y de arquitectos y arquitectas que son, hay una dimensión humana que es clave, ¿no? Lo que decía recién es, la educación es un acto de amor, y por lo tanto un acto de valor, dice Paulo Freire. Y allí hay una dimensión que es muy importante, ¿no? A veces, yo digo, a nosotros como profe nos cuesta entender un poco a nuestros estudiantes. Somos de generaciones diferentes, todo cambia, todo es distinto. Pero creo que todos los que estamos en el mundo académico, de alguna manera protagonizamos un acto de extrema generosidad, que luego es devuelta por nuestros estudiantes. Y bueno, y estas experiencias así nos marcan estas cuestiones. Rápidamente también, otra experiencia con José Paulo Bouvet, un colega, amigo de Sao Paulo. Fuimos invitados al WEIP en Venecia, en la UUAP, como dicen los italianos, el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Y lo que hicimos básicamente fue continuar con este concepto de J0 que ya habíamos empezado en ese workshop que les mostré antes, donde hicimos navegación en Santa Fe. Hicimos una hipótesis en este río Paraná, que es decir, vamos a hacer como una especie de catálogo de buenas prácticas de arquitecturas fluviales o en entornos con costas o entornos fluviales del río Paraná, desde San Pablo hasta Montevideo, entendiendo que lo organizábamos, y eso fue la postura que tuvimos, a través de un proyecto icónico que hizo Paulo Méndez de Rocha, del cual hizo solamente un dibujo que fue su propuesta para transformar la bahía de Montevideo en una especie de gran teatro público. Lo hicimos con un grupo de estudiantes italianos, hicimos el recorrido, lo voy a comentar rápidamente, investigaciones, investigamos también cuáles son las tipologías de espacios públicos que tiene la ciudad de Venecia, o sea, que tiene un montón de experiencia, es como un manual de buenas prácticas de bordes sobre el agua. Eso nos permitió investigar en un doble sentido, tanto en Venecia como en Sudamérica. Unos grupos investigaban estas tipologías y lugares de esa misma ciudad en la que eran ellos, y otro grupo investigaba 13 ejemplos de buenas prácticas en Sudamérica, Asunción, Paraná. Hicimos un libro, editamos, la verdad que fue una experiencia muy linda, ganamos un premio, ganamos uno de los premios de es un workshop muy importante, participaron 1.500 estudiantes de la Universidad de Venecia, y construimos una maqueta a escala donde había que caminar el agua, ¿sí? Porque el desafío era las arquitecturas caminables, y lo hicimos a través de esta gran maqueta de la bahía de Montevideo. Pasando al ámbito profesional, ¿sí? Dejando un poquitito la parte académica, distintos concursos, donde siempre hay una presencia de la relación con la naturaleza. Los voy a pasar rápidamente porque, bueno, no hay tiempo. Algunas construcciones, el mismo Colegio de Arquitectos de Santa Fe, que en definitiva es una pantalla de hormigón para dialogar con el oeste, con esa orientación tan particular que tiene toda nuestra zona subtropical, y que en definitiva es una membrana, un filtro para poder dialogar con ese borde oeste. La Universidad Católica de Santa Fe, lo paso rápidamente, que es un gran dispositivo tridimensional. Voy a pasar un videito, no sé si lo están viendo. Sí, sí, se ve. Bien, pequeña, me voy a detener un poquitito en este videito para ver, sobre todo en esta obra, que en definitiva es un dispositivo arquitectónico de lugares de encuentro, donde hay como una especie de celebración de lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? El sol, la luz, las sombras proyectadas, los reflejos, el filtro de los propios árboles, esa humedad espacial producto de la naturaleza cuando hace mucho calor. Es tan agradecida la vida en estos lugares, porque siempre hay 2 o 3 grados menos ese parasol al oeste, que es una forma de dialogar con la orientación que, al menos a mí cuando estudié, me dijeron que era la orientación más difícil. Después en la vida real me di cuenta que era la más linda de todas,
porque pueden pasar estas cosas, ¿no? Bueno, cada una de estas obras ha sido diseñada, proyectada, como siempre con colegas, con socios, siempre trabajo como en equipo, esto con Lucila Gómez, luego con... Yo creo que soy una hoja de grupé siempre, creo que solo no podría hacer nada, y es como... Hay una dinámica de trabajar en equipo que uno se fortalece, ¿no? Hay tanta inteligencia, hay tanta gente talentosa dando vueltas. Acá por lo menos lo tenemos, y yo estoy seguro que en Rosario, que en Resistencia, que en Buenos Aires, que en Corrientes. Y es como que se potencia la creatividad, se potencia esa manera de prosperar en las ideas de arquitectura. Rápidamente, porque creo que tenemos que ir terminando, Vértigo Horizontal, Juan José Saer, Jorge Luis Borges. Borges decía la grandeza de la pampa, Saer decía lo desmonta, dice hay un resabio posimbolista de esta expresión que a mi juicio gana mucho cuando es proferida lentamente y entrecerrando levemente los ojos, tal vez haciendo un largo ademán mesurado, ligeramente ondulatorio con la mano derecha elevada ante sí mismo, como si el borde inferior de la palma remara en el aire, el brazo blandamente estirado. El efecto causado por esta manera de proferir la expresión será sin duda intenso, esa expresión borgiana, pero dice, la expresión es falsa, dice Saer. Después dice, lo único fuerte e importante y potente que tiene el horizonte es esa capacidad de poner todas las cosas en un mismo lugar. Una vaca, un molino de agua, una persona que viene caminando a lo lejos, un árbol, todo organizado de manera, sin jerarquía, de manera estructurada por una línea horizontal. Bueno, esto es el pabellón de Venecia, siempre en la naturaleza, el horizonte en este caso. Sabíamos que íbamos a trabajar sobre el concepto saeriano de vértigo horizontal. Teníamos 3 alternativas: poner espejos en la parte de afuera del pabellón, la alternativa de arriba, la del medio, rodear de verde y hacer como una especie de caja de vidrio. Perdón, Javier, no se ve, ahí se ve. Ah, ahí. Ahí se ven los 3 esquemas. Bien. Una caja de vidrio en la cual caminar internamente y bueno, lo fuimos desechando. Esto es lo que yo en la facultad denomino la dimensión prospectiva del proyecto, o sea, estudiar alternativas, ¿sí? Y compararlas. Y la de abajo es la que finalmente prosperó, que es hacer una caja de vidrio en la cual entre toda la llanura sudamericana, argentina, un catálogo de obras, buscamos una serie de obras y sale este dispositivo. Voy a pasar un videito, prometo que en 10 minutos termino. No sé cómo están de tiempo ustedes. Ningún apuro. Es toda la tarde para dedicarla a la charla. No, yo tenía una reunión a las 5:30, pero bueno. Los jugadores que tienen compromiso. Sí. Estamos libres. La arquitectura se alimenta de todo, ¿no? Qué importante, yo se lo digo un poco a los alumnos siempre, lo planteamos, leer libros hace bien. A mí me llevó a Venecia, siempre lo digo como una manera de invitar a leer, ¿no? Algo tan, como que ha perdido la moda, o hoy no tenemos tiempo, hoy es la época del TikTok, lo instantáneo, lo rápido, el Twitter. Bueno, el que tenga ganas de leer, saca ventaja. En arquitectura creo que, por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Porque ese nutriente del cual se alimenta la arquitectura, como dice Silvestri, está ahí esperándonos, ¿no? Es cuestión de que lo develemos. Hay una... no sé si lo conocen a David Lynch, el director de cine, que
murió ahora este año hace poquito, el director del cual hay gente fanática, de los cuales estoy yo, tiene un video, bueno, tiene un libro que se llama Pescar el pez dorado, En busca del pez dorado o Pescar el pez dorado. Pero pueden buscarlo en YouTube, hay un video que dice, hablando de la creatividad, dice, si tú buscas pescar peces pequeños, puedes buscar en aguas superficiales. ¿Sí? Esas son las ideas vulgares, las ideas comunes, las ideas de todos los días. Son los peces pequeños y están arriba en la superficie. Lo sacás rápido. Pero dice David Lynch, si buscas el pez dorado, debe tener mucha paciencia y debe trabajar mucho porque hay que pescar en la profundidad. Allí está el pez dorado. Él lo dice en términos cinematográficos, que son las ideas en el cine, las ideas en el arte, yo diría las ideas en la arquitectura. Eso significa buscar, observar, mirar, hacer busca del pez dorado, según lo que plantea David Lynch, ¿no? Entonces, bueno, luego el proyecto se va cargando con toda la información, de todo nuestro contexto, de los libros que leemos, de las películas que vemos, de los ríos donde hemos pescado, de las experiencias de vida, de los viajes que hicimos. ¿Sí? Los neurocientistas lo dicen desde la propia ciencia, ¿no? O sea, la intuición y la creatividad no puede existir si no hay información. O sea, no hay artista creativo que no tenga ninguna información en el cerebro. Entonces, por eso es muy importante para los arquitectos, y eso es una gimnasia que se produce, que se empieza a desarrollar en el mundo, en el momento de estudiar, en este momento de formarnos en la facultad, que es buscar información, que es cargarnos de información. Entonces nos preguntamos qué dimensiones puede tener una investigación sobre lo dinámico y lo eterno, como nuestros ríos, cuando intentamos incorporar a la producción arquitectónica o a la enseñanza de arquitectura. La naturaleza siempre está allí, hablando un lenguaje antiguo de signos, no tan complejos ni inentendibles. Sus lecciones están allí, como la garza, como el erupeo, como el caracol. Visibles, o como el horizonte sahariano, visibles para quien sabe detenerse a mirarlas, aunque a veces solemos ignorarlas. Rápidamente voy a contar otros ejemplos, que es Camalotopía, que es la utopía, esto lo voy a pasar rápido, de un futuro mejor si pudiéramos imitar a la naturaleza, imitar a los camalotes. Esto lo hicimos en el Museo de Mar del Plata, invitados por Martín Huberman hace unos años. Y es una experiencia que lo que plantea es aprender de la naturaleza y dar vueltas las reglas de la ciudad, que en vez de ser abstractas, geométricas, basadas en las instituciones políticas, en la planificación urbana, en la racionalidad que le ha dado forma a nuestras ciudades, ¿cómo serían las ciudades si estuviéramos en el mundo, estaríamos signados por la naturaleza? Esto lo voy a pasar rápido, hay un video que lo voy a pasar, que lo buscan si quieren en Vimeo, nuevamente. Nunca entramos dos veces en el mismo río. Y lo último, y con esto termino, nuevito, es algo que estamos por hacer ahora en la Bienal de Arquitectura de San Pablo. Esto es medio spoiler, pero es un pequeño homenaje a este grupo, a este camalotal que somos este grupo de los monoblogs de Buenos Aires, la Cabina de la Curiosidad de Ecuador. Yo soy Pablo Boveda de San Pablo y yo desde Santa Fe, junto con el colectivo que estamos armando aquí, que se llama Espacio Colectivo, tenemos un proyecto que es navegar todos los ríos de Sudamérica y registrarlos a través de distintas metodologías, ya sea navegar y fotografiar y exponer en distintas escalas lo que se ve desde el agua hacia la costa, y por otro lado, usando una metodología que tienen los chicos de la Cabina de la Curiosidad, muy bella, muy linda, que es el acto primitivo y antiguo de dibujar, ¿no? Que es cartografiar la forma que tienen nuestros ríos, ¿no? Es como que tratar de entrar nuevamente a cada uno de estos ríos. Así, en el paisaje nada está librado al azar, existe un tiempo hondo que estructura la sucesión de acontecimientos. Hay que aprender a observar el río, la vegetación. El oficio de proyectar arquitectura es simplemente acumular esas señales como una investigación que avanza, siempre en proceso
como el propio río. Y por último, y con esto termino, hay una cuestión política de fondo. Están privatizando nuestros ríos, se están privatizando nuestras costas. El Código Civil antiguo tenía un camino de sirga de 35 metros y el nuevo Código Civil, que tiene, no sé, 5 o 10 años, ese camino de sirga tiene 15 metros. Pero no quiero, digamos, hacer una polémica política, pero quiero contar lo que pienso, ¿no? Nosotros, los que estamos en la universidad, bregamos por el espacio público, ¿no? Y hay una corriente de ultraderecha en todo el mundo que encuentra en la naturaleza esa última condición de reproducción de la rentabilidad. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestra trinchera, nuestro campo de batalla. Tanto en Sudamérica como en Europa hay un avance marcado de ideas de extrema derecha que declaman una posición concreta respecto a la negación del cambio climático. Y desde este punto de vista hay que afirmar que los recursos naturales pueden ser privatizados y no lo debemos permitir. Paulo Méndez de Arroya decía que las aguas no respetan fronteras entre los países, hay una sola nación, la nación de nuestros ríos, y esto conlleva una racionalidad política que nosotros tendríamos que defender, que es nuestro propio recurso de los ríos. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia en tantas cosas que estuve mostrando. Y espero que no se hayan aburrido demasiado. Para nada. Muchas gracias, Javier. La verdad que un lujo escucharte. Vamos a abrir, si tenés un tiempito corto, abrimos lo que te quede de tiempo para que los que quieran hacer alguna reflexión, alguna consulta, opinar acerca de lo que vieron. Creo que hay muchos puntos en que nos hemos tocado casi sin querer entre lo que hacemos nosotros acá o intentamos hacer acá en el taller y lo que mostraste. Tenemos esos puntos de conexión, digamos, en algunas actividades que hemos hecho juntos. Así que, bueno, si hay alguno que quiera comenzar, o algún docente, como quieran. Siempre la primera pregunta es la más difícil. Ahí Danilo levantó la mano. Buenas tardes. Javier, mi pregunta tiene que ver con toda tu charla, que entiendo que todos tenemos este conocimiento de alguna forma y que nos va formando y vamos usando a medida que tenemos los desafíos, los nuevos proyectos. Mi pregunta es, ¿cómo haces vos o cómo hace tu equipo a la hora de abordar, digamos, un proyecto como el de las características que tenemos nosotros, digamos? Si bien se tiene que echar mano de lo que uno tiene, de las vivencias y tal, ¿cómo lo paso de mi vivencia a la mano? ¿Cómo hacen ese proceso ustedes? Y ahí está la parte... no hay una fórmula, es lo que decía al principio, 150 estudiantes con el mismo problema y son 150 respuestas diferentes, ¿no? No sé si hay una fórmula, creo que hay como un camino metodológico en términos pedagógicos que bueno, los profes ustedes lo van derivando, cada taller tiene como una propia metodología, algunos van de lo general a lo particular, algunos van del detalle a lo general, qué sé yo, y todas son válidas, ¿no? O sea, hay proyectos que nacen de un ladrillo y del ladrillo se transforma en una gran obra. Y están bien, conozco muchos casos. Y otros proyectos más clásicos, yo un poco soy de esa idea, que es empezar de la organización general, ¿no? O sea, entender el problema, el territorio, el contexto, y ir pescando un poquitito cuál es ese concepto palanca que nos puede ir llevando adelante el proyecto. Y ese concepto va a surgir de la experiencia propia, ¿no? No creo que haya una fórmula concreta. Nosotros, por ejemplo, yo soy muy acostumbrado a ciclo básico, por lo menos en los últimos años. Trabajamos mucho en maqueta, trabajamos mucho... Nosotros no hacemos renders, ¿no? En nuestro taller no hay renders, no nos interesa, no
trabajamos mucho lo manual. Por ejemplo, el primer video que les mostré de ese campamento es un campamento para el despertar de la creatividad, porque teníamos que trabajar en el taller de cerámica con el material del barro. Hicimos en una parte de ese campamento, en una mañana, una tarde, no me acuerdo, una especie de mini workshop de una tarde donde había que ir a buscar material, había que hacer una maqueta conceptual sin saber cómo es el programa, sin saber cómo era el programa, y desde esa maqueta conceptual la conservábamos, fue un poco lo que se veía en el video, y la llevábamos el martes siguiente a la facultad y tratábamos de meterle el programa, donde empezás a negociar con los problemas concretos, ¿no? Con la altura, con la cantidad de metros cuadrados, etc. Pero nosotros tenemos ahí como una metodología de proyecto, no es metodología, nosotros decimos estrategias proyectuales, lo intuitivo, lo tridimensional, tendría que explicarlo en otra oportunidad porque tiene un poco más de tiempo, pero sobre todo lo prospectivo, ¿no? Que es como en esa lámina de vértigo horizontal, estudiar alternativas, ponerlas en crisis y ahí empezar a detonar una cierta racionalidad. Y lo que siempre decimos es acumular. Nuestro estudiante acá en el taller tiene una bitácora, y esa bitácora es una especie de religión que tiene ese estudiante. Y muchas veces lo que sucede en las correcciones de comisión con los profes es que cuando el proyecto está trabado, porque no hay un camino lineal, el proyecto, nosotros decimos, es una espiral de complejidad creciente, que muchas veces vuelve a pasar por el mismo lugar que ya pasó, pero con un grado de complejidad adicional, ¿no? Por eso es tridimensional, no es lineal, no es el juego de la oca. Entonces, muchas veces esos proyectos que están trabados tienen que volver a visitar algo que abandonaron, un croquis que dejaron en la página anterior, una idea que desestimaron porque alguna variable la desechó, y allí probablemente hay una nueva palanca donde el proyecto revive, ¿no? O sea, hay distintas... El proyecto es como un río, nunca entramos dos veces al mismo proyecto, ¿no? No hay una metodología, hay un camino. Sí, nosotros decimos sentidos modo on, desbloquear niveles en términos de sensibilidad, estar muy flexibles y muy... Digo, hay que estar como un estado creativo cuando hace un proyecto. No se puede en una planilla de Excel, sino que uno tiene que estar atento, tiene que ir al lugar, hay que volver al lugar. A veces el lugar no te dice nada. Miralles decía que lo más difícil en un proyecto, en una entrevista lo decía, es entender el lugar, las condiciones donde se trabaja, ¿no? Porque, dice, muchas veces no la vemos, y es verdad. A veces vamos por tercera vez al lugar y había un viejo árbol, un aljibe abandonado, no sé el lugar bien donde están ustedes, pero siempre hay un registro, hay un rastro, hay algo. Y si no está en el lugar, está en su entorno, está en la gente que vive ahí cerca, en la música que escuchan, en hablar con la gente, ¿no? Hablar con los lugareños. Yo creo que ahí hay una gran... y luego, claro, hay una gimnasia. El proyecto es como un músculo de un atleta, ¿no es cierto? Vos lo acostumbrás al cerebro a desarrollar ideas. Y como dice Donald John, el pedagogo, en ese libro que se llama La formación de los profesionales reflexivos, pasa una cosa muy particular en la pedagogía en general, pero en la arquitectura en particular, que uno cuando se equivoca construye conocimiento. Ejemplo, un croquis que le salió mal, un esquema que no funciona, ese error nos da una información que nos permite apalancarnos. Por lo tanto, el proceso proyectual es un proceso denso de dinámicas, de procesos, de pensamiento y de registros de acumulación que luego, como el atleta, ya sabe, no sé si hay un jugador de fútbol, yo fui un pésimo jugador de fútbol, pero yo cuando jugaba al fútbol me daba cuenta que cuando hacía algo me salía mejor y pateaba mejor, ¿sí? Bueno, eso se aprende también en el proyecto. Y no siempre te sale bien. Yo le digo a los chicos, como para hacer figuras rápidas, entendibles, Messi patea 20 tiros libres y mete uno.
no mete los 20 tiros libres en el ángulo. Por lo tanto, la clave es patear los 20 tiros libres. No esperes que en el primer croquis te salga el proyecto. ¿Por qué no? Porque es un proceso que se va perfeccionando, ¿no? En términos de racionalidad, de pensamiento. Eso es pescar el pez dorado en aguas profundas que dice David Lynch. Y no sé si yo tengo la fórmula, te voy a ser sincero, porque la semana antepasada hicimos un concurso y como cada vez que hago un concurso parece que no sé nada de arquitectura, ¿no? Porque me cuesta arrancar, no sé para dónde voy. Yo creo que eso nos pasa a todos y poco a poco te vas acomodando. Lo que va cambiando son los tiempos en los que uno logra resultados, a lo mejor, digamos, pero la exploración y la experimentación siempre es la misma. Quizás la experiencia te va acortando los tiempos entre que una primera idea sale y surge el proyecto. Sí, eso es cierto. Eso es cierto y es lo que diferencia un profe de un estudiante, ¿no? O sea, o Messi con un jugador de las inferiores de Chaco Forever, no sé, por decir cualquier, ¿no? O sea, es la experiencia que tiene porque sabe cómo poner el pie y cómo pegarle. Y nosotros, bueno, ya tenemos, pero aún así, yo siempre digo, Messi patea 20 tiros libres y mete uno. Y nosotros también, ¿eh? Yo hago 20 concursos y gano uno. El segundo premio, el tercer premio. Yo muestro algunos, pero no muestro todos los que hice. Porque es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es cierto. Yo pensaba ahí, como para sumar a una pregunta a Javier o a la reflexión, pensaba justamente en eso mismo, en los tiempos de maduración de los proyectos y del proceso proyectual, porque digo, en esta dinámica de que todo tiene que suceder rápido, todo tiene que ser breve, todo tiene que ser ya, también creo que estamos viviendo como en un momento en el que si a la primera no me sale, ya me frustro rápido, o si hago un intento, 2 intentos y rápidamente a la clase siguiente no tengo la respuesta, quizás ya no tengo el mismo entusiasmo, las mismas ganas por seguir con la idea. Eso Javier, que ya venís dándonos una idea de eso, pero ¿qué reflexión te merece y cómo podemos pensarlo, no solo en términos de los primeros años de la universidad, de la facultad, que tienen unos tiempos y unos requerimientos, sino en el último año en donde uno también tiene una exigencia y una carga de pensar, bueno, ya estoy próximo a ser profesional, digamos, ahí se supone hay como una cosa que tiene que salir más rápido, que tiene que salir mejor, nada. Por ahí si te parece. Y sí, es como lo decís, Laura. Es un proceso, somos todos trabajadores de la arquitectura, de lo que hacemos, ¿no? O sea, no hay que claudicar. Sí, creo que no se puede obligar a alguien a amar la arquitectura. Digo, o sea, no te gusta, es como que está difícil, ¿no? O sea, pero entiendo, y ya creo que con cierta perspectiva histórica en docencia, que la pasión y el amor por lo que uno hace es algo que se puede desarrollar también. O sea, si a vos te tocan profes que te hacen enamorar de la arquitectura, y algo te va a pasar. Y si tenés esos profes plomos, ¿viste? Que te dicen, bueno, buscan el video de fulano y nos vemos la semana que viene, o te dan turno para corregir, y bueno, no va a estar tan fácil. Pero insisto, ¿no? Es laburo, ¿viste? Somos laburantes todos. Yo soy laburante. Yo para preparar una clase, tengo 30 años de experiencia docente y cada vez que preparo una clase, y es como que no sé nada, ¿me entendés? O sea, tengo que volver a leer un libro, tengo que volver a buscar las cosas, y eso yo creo que es el oficio, ¿no? El oficio de la arquitectura, como un albañil, ¿no? O sea, un albañil sabe poner ladrillos, pero no todos los ladrillos los pone igual, ¿no? Y se va perfeccionando con el tiempo. Uno cuando es joven tiene más energía, pero tiene menos experiencia. Uno ya con los años va acumulando esas derrotas, ¿viste? Esos fracasos, y la experiencia de cómo levantarte un fracaso, y la experiencia de cómo salir de un proyecto que te salió mal y en el próximo que te salga bien, ¿viste?
Yo creo que hay como un discurso exitista, que vos recién un poco lo planteabas, que nos obligan a ser geniales, nos obligan a ser cracks, a ser, viste, el mejor arquitecto del mundo, y no, somos laburantes, o sea, sí creo que tenemos que tener un compromiso ético, y eso es claro, digamos, pero después el resto es cuestión de, bajo ciertos conceptos, bajo ciertos fundamentos, buscar, ¿no? Tratar de entrar en ese río nuevamente y ver qué cambió y tratar de entrar en el proyecto y ver que lo que te sirvió en el anterior no te sirvió en este porque hay que cambiar alguna variable o porque tenés que desbloquear una dimensión que muchas veces está en una referencia, en un libro, en ver arquitectura. Hoy por suerte hay mucha información. Antes, en nuestra época, los que son de mi generación, ¿viste? Leíamos libros, no había internet, yo soy en la época que no había internet. Y bueno, tenía su magia también, ¿no? Por supuesto, porque uno iba a lo profundo. Pero hoy hay mucha información, hay muy buena arquitectura en todo el mundo. Hay muy buena arquitectura en nuestro país, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Sudamérica. Hay una arquitectura que no necesitamos ver cosas raras europeas o de Taiwán para tener una referencia que nos sirva. Hoy tenemos cosas, esta arquitectura de los paraguayos, de los ecuatorianos, hay cosas, se están ganando premios con arquitecturas hechas de madera y paja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los isleños que están a 5 cuadras de la facultad de ustedes, ¿me entendés? Entonces, o a 10. Entonces, nada, me parece que es eso. Javier, perdón, tomo una palabrita final que dijiste recién, del tema del concepto. Veo, por ejemplo, que en tus trabajos, sobre todo en los concursos, tiene una fuerte carga conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tiene el concepto en ese proceso de diseño arquitectónico? O sea, tomo vértigo horizontal, por ejemplo, un concepto en sí mismo. ¿Cómo orientó ese concepto a las múltiples opciones, que vos mostraste 3 seguramente en tu diapositiva, sobre las cuales estuvieron indagando? ¿Qué rol juega esa es no es la única, y yo advierto de que hay muy buena arquitectura que no está basada en conceptos. Y de hecho, es como una especie de enfoque idealista en términos filosóficos, del idealismo, que es muy criticado por algunos sectores filosóficos, ¿no? O sea, porque las cosas a veces son tan complejas que es difícil que lo puedas sintetizar. En todo, en la economía, en la política, en la medicina, en la arquitectura. Sí es cierto que yo he desarrollado esa línea, digamos, ¿no? Y me ayuda en la práctica profesional, lo hacemos en el mundo académico, en términos pedagógicos es muy utilitario, pero atención, acá yo diría en mi taller, anótenlo en la bitácora, a veces hay que abandonar el concepto, ¿no? Siempre creo que, no sé, yo se lo escuché a Gerardo Caballero, pero no sé de quién es la frase, no sé si de Sisa, no sé, de Clorindo Testa, pero es de alguien, que dice, hasta que no muere la idea, no nace el proyecto. No sé de quién es, si alguien lo sabe. Y muchas veces pasa eso. Entonces nuestros alumnos a veces no entienden, pero profe, usted nos dice que busquemos el concepto, pero que cuando lo tengamos lo podamos abandonar. Bueno, ahí está la arquitectura, ¿no? En términos pedagógicos y en términos profesionales es muy utilitario. Obviamente, yo estoy haciendo el proyecto de la ampliación de una galería para un vecino y no se llama vértigo horizontal ni la pureza del universo, nada, es la ampliación de una galería, digamos. No en todas las cosas uno puede tener un concepto que te rija, pero sí, los que somos concurseros, en los concursos se debaten ideas. Entonces, esa es un poco la experiencia de los concursos, ¿no? O sea, que vos tenés una gimnasia para identificarte, para que te identifiquen con algo. No solamente con un render lindo, ¿no? Sino que este es el proyecto de la carpa, este es el proyecto de la línea, este es el proyecto del vértigo horizontal. Entonces, eso es muy utilitario en los concursos, seguro. Y en términos pedagógicos también, en los primeros años nosotros damos, no lo mostré, unos trabajos prácticos, por ejemplo, le damos un poema y hay que hacer una maqueta conceptual de ese poema. Y salen cosas increíbles. Le hemos dado, por ejemplo, la película esta coreana, Parasite,
que hagan 2 maquetas conceptuales de los Kim y de los Sun, creo que se llama, que son las 2 familias, no sé si alguien la vio. O a veces hacemos al revés, damos obras, que es lo que estamos haciendo este año. Le damos 8 obras paradigmáticas y a partir de la arquitectura ir a buscar el concepto que hay detrás de. Entonces, trabajamos mucho eso. Che, y ahora sí me tengo que retirar. Bien. Porque me están esperando en el otro Zoom, chicos. Pero fantástico. La verdad que un lujo. De vuelta, muchísimas gracias, Javier. Creo que sirvió no solo para los alumnos, sino nosotros para el equipo docente sobre todo, de saber que algunas cosas estamos haciendo por ahí de manera muy similar y otras que seguramente pondremos como desafíos a futuro para modificar nuestras estrategias. Bueno, como venimos haciendo siempre, digamos. Sí. Investigando y en la práctica ir viendo de qué manera podemos aportar con cada corte de alumnos. Así que muchísimas gracias. Estoy súper agradecido, en contacto, chicos, seguramente. Porque además yo soy más compatriota de ustedes que de Santa Fe, así que cada cosa que me acerca un poquito a mi norte, a mi patria, a mi infancia, para mí es una belleza y realmente les agradezco mucho. Y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Javier. Gracias, Javier. Y seguimos nosotros un ratito más por acá. Chao, chicos, un abrazo grande. Chao, gracias.